La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. La tarde se mueve. La tarde se mueve. La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. Polémica, el mejor resumen noticioso de cara a cara, de cara o cruz. La tarde se mueve. Ya comienza. Este programa es auspiciado por Mar Azul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria. Bienvenidos a La Tarde se mueve. Les saluda en vivo Edmundo García, como cada día de lunes a viernes entre 5 y 6 de la tarde en esta 1450M. Un programa alternativo cuya página oficial www.latardesemueve.com le permite escuchar desde cualquier lugar del mundo, en vivo y sin ninguna interferencia, el programa. Un programa que además cuando termina se archiva un ratico después para revisitación durante 2 semanas cada uno en la sección de archivos de audio para quienes no lo pudieron escuchar en tiempo real, ya sea a través del área de cobertura de la 1450 o a través de la vía directa de internet, que puede ser no solo desde una computadora, sino que en la propia página ofrecemos, hay una pequeña línea que dice dispositivos móviles aquí, y esa línea le permite acceder a las aplicaciones para cualquier tipo de teléfono, cualquier tipo de accesorio con acceso a internet, sea un iPad, cualquier tableta, le permite también tener acceso al programa, incluso codificar un icono para escucharlo en tiempo real o para ir directamente a los archivos y elegir el programa que usted desea escuchar. La página hace un recorrido por todos estos años del programa a través de galerías de fotos, de video, de enlaces, transcripciones de entrevistas. Todos los artículos publicados están allí, los colaboradores del programa y los presentadores Eddie Levy y este servidor Edmundo García, a quien además pueden seguir a través de su cuenta en Twitter, antes, durante y después del programa, en @Edmundo García 65. Twitter es @Edmundo García 65. En la página aparece en unas pequeñas letras rojas. Bueno, el tema de mayor exposición pública para la audiencia de este programa, sin lugar a duda, tiene que ver, fue adelantado el viernes, pero tiene que ver y continúa siendo el tema de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha hecho un grupo de observaciones. En primer lugar, ha rechazado las llamadas amenazas que han salido de Estados Unidos, ha denunciado que existe un plan en los Estados Unidos para derrocar el gobierno legítimo de Venezuela, y que realmente detrás de todas estas manifestaciones hay manipulaciones. No sería extraño, ya esto pasó en el 2002, es el mismo esquema político. Y lo ha hecho en transmisión, en cadena, en radio y televisión, diciendo que Estados Unidos además había habido otra intromisión en los asuntos internos de Venezuela, haciendo exigencias inaceptables para un país soberano, en el marco de las manifestaciones que se habían estado realizando en los últimos días. Criticó fuertemente y acusó al señor Álvaro Uribe, que no se cansa de conspirar, y de Uribe tengo más en el programa de hoy, y planteó la conexión de Uribe con sectores norteamericanos. Eso es también más viejo que el agua corriendo por el río. Reclamó que estas exigencias eran inaceptables porque Estados Unidos estaba exigiendo. Primero, Estados Unidos no es quien para exigir, o sea, no se le ocurre ni a Venezuela ni a nadie pedirle a Obama. Por ejemplo, Obama no dialoga con la parte republicana del Congreso. Imagínese usted ahora un presidente de un país del mundo diciendo, le exigimos al presidente Barack Obama que tiene que dialogar con los republicanos del Congreso. Además, se lo exigimos. Bueno, pues que nadie le exige nada a Estados Unidos. Estados Unidos se le pasa la vida exigiéndole a la humanidad y diciéndole a la humanidad lo que la humanidad tiene que hacer, porque es el policía del mundo. Y, por supuesto, cualquier país soberano que se respete simplemente no toleraría eso. George Washington, el padre de la patria norteamericana, nunca toleró eso.
Y el que se lo decía, a la guerra, a los cañones y a la horca. Así funcionó y se fundaron los Estados Unidos de Norteamérica, a la guerra, a los cañones y a la horca. Porque cualquiera que viniese de parte de Inglaterra, o cualquiera que se introdujese dentro de las guerras que libraba Estados Unidos por su independencia, por su sistema político, por sus aspiraciones, con recaditos o con exigencia, si caía en manos del general George Washington, a la horca rápido, si no es que los desguazaban antes de llegar a donde estaba la soga Consejo. Así se fundó los Estados Unidos de Norteamérica, nadie se engañe. Y en la guerra civil de Abraham Lincoln, ambas partes, absolutamente ambas partes, el que viniese en medio de la guerra civil con exigencia, con proposiciones, con injerencia o con eso, a la horca, al fusilamiento rápido. Así se fundaron los Estados Unidos. Después Estados Unidos se convirtió en el policía. Y lo que está diciendo Maduro es que él no acepta eso, y no lo aceptaría ningún gobierno legítimo. Eso era la política de Adam Smith o del Big Street después y del Gran Garrote en parte del siglo XX, en final del siglo XIX o siglo XX. El siglo XXI no es así. Y entonces comienzan a aparecer exigencias, comienzan a aparecer declaraciones de miembros del Departamento de Estado. Por ejemplo, el presidente de Venezuela acaba de acusar que el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Roy Chatterton, había recibido del Departamento de Estado un grupo de recomendaciones exigiéndole a Venezuela que tenía que sentarse a dialogar con la oposición y dejar en libertad a los detenidos de recientes disturbios, cosa que incluso no le compete al Ejecutivo, le compete al Poder Judicial en Venezuela. Y que tenía que hacer esto, que tenía que hacer lo otro, que tenía que hacer aquello. Vaya, yo no me explico realmente cuándo van a aprender que América Latina ha cambiado. Yo creo que toda esta prepotencia y toda esta arrogancia intensiva tiene tanto que ver con el bochorno y con el galletazo que dio la cumbre de la CELAC en La Habana, que es como una frustración que se los come por dentro. Dice que realmente, en tercer lugar, y leyó las palabras, dijo que el arresto del señor Leopoldo López, o sea, esto se lo dice el embajador de Estados Unidos en la OEA al embajador venezolano en la OEA, que el arresto del señor Leopoldo López podría causar muchas consecuencias negativas con sus ramificaciones internacionales y solicitud que se detuviera la medida judicial. Dijo el presidente Maduro, óigame, si yo soy presidente de un país soberano, en el lugar del mundo que sea, y recibo una nota a través de un embajador del gobierno que presido, donde me dice que lo que ha determinado el Poder Judicial es que mi país va a tener graves consecuencias negativas a mi gobierno, con ramificaciones internacionales. Esto es una amenaza, pero vulgar. Y si no se detiene la medida, arresto a Leopoldo López, a la mamá, al papá, al nieto, al tío, al abuelo, le resucito los tatarabuelos y se los arresto también. Y le digo a Estados Unidos, avance ahora, que van a estar arrestados ahora. Y ahora además, los voy a nombrar, ¿me entiende? Que son agentes de ustedes, porque ustedes están haciendo una injerencia vulgar sobre los asuntos internos de Venezuela. Maduro, por supuesto, bueno, yo no soy jefe de Estado, ni Maduro piensa como yo. Hoy estaba yo escuchando al presidente Maduro, primero con gran respeto hacia la familia de Leopoldo López, con gran respeto. Y en segundo lugar, incluyó lo que pudiera ser el mejor consejo. Y esto aquí nadie lo ha dicho, y probablemente la tarde se mueve lo va a revelar, probablemente ningún otro medio lo va a revelar. Y yo creo que es importante que se sepa aquí en Miami, en la comunidad venezolana, cubana y en esos medios desinformadores de Miami. El presidente Maduro, que por supuesto al ser jefe de Estado tiene acceso a información privilegiada de los servicios de inteligencia de su país, tuvo comunicación a través de un miembro de su gobierno, y así lo hizo saber, por parte de la familia de Leopoldo López,
de que habían miembros del ASEBIN, que es el Servicio de Inteligencia de Venezuela, buscando a Leopoldo López en los alrededores de la casa de la familia y en los alrededores de la casa de Leopoldo López. El presidente llama al ministro del Interior, al jefe de la SEBIN, al general jefe de la SEBIN, y se dan cuenta que ningún oficial de la SEBIN está buscando a Leopoldo López, y mucho menos lo está buscando en el área en la cual Leopoldo López vive o su familia. Y ahí se dispara la alarma, porque si ningún miembro de la SEBIN lo estaba buscando en ese momento, porque lo que se estaba apelando es a que se entregara a la justicia, a la fiscalía, y aparecían personas vestidas como miembros de la SEBIN en las áreas de residencia posible de Leopoldo López. La primera medida que toma en la madrugada de hoy el presidente Nicolás Maduro y el presidente del Parlamento venezolano, Cabello, la primera medida que toman junto al Ministerio del Interior de Venezuela y a la SEBIN es acuartelar a la SEBIN, a todos los oficiales de la SEBIN, acuartelarlos. ¿Cuál es el sentido? Otros informes de inteligencia aparecen donde facciones de la más extrema derecha venezolana, o sea, el verdadero fascismo venezolano, veían ante la solicitud del gobierno de que Leopoldo López se presente ante la fiscalía para responder por los cargos que se le imputan, con las garantías judiciales a las cuales tendrá derecho. Ante eso, un grupo totalmente fascista, que es a quien único le convendría que le pasase algo a Leopoldo López, pues comienza a montar un operativo vestido con uniformes de la SEBIN en las zonas de residencia, buscando muy agresivamente a Leopoldo López, algo que preocupa a la familia, y es la familia quien lo informa, y ahí comienza la investigación. O sea, la familia de Leopoldo López se comunica con miembros del gobierno del presidente Maduro. Resultado, se retiran y se acuartela toda la SEBIN para dejar claro que no hay nada en este camino. Y después llega otra información que también ahora la comparte la familia de Leopoldo López, o sea, mamá, papá, abuelita, hermanitos y tíos, de que realmente sienten que están amenazando, que hay personas con intención de matar a Leopoldo López. Así, matar, asesinar. Eso es 2 tiros en la cabeza o 2 tiros por la espalda. Y se acabó Leopoldo López. Y entonces montar una campaña internacional y nacional diciendo que fue el gobierno y que fue la SEBIN quien asesinó a Leopoldo López. Pero la propia familia de Leopoldo López ya ha llegado a la conclusión que, si bien es cierto que el Ministerio Fiscal lo está solicitando, pero no para asesinarlo, no para darle 2 tiros en la cabeza a la entrada de la Fiscalía, ni 2 tiros por la espalda, para esclarecer su participación en los actos violentos, de acuerdo a la ley. Si bien es cierto que lo están buscando, también hay gente que no es el gobierno. ¿Y quién serían? Que no es el gobierno, que lo están buscando, pero eso sí no es para instruirlo, ni para presentarle cargos, ni para retenerlo. Esos le quieren dar 2 tiros en la cabeza a Leopoldo López y entonces montar un fenómeno internacional con respecto a la muerte de Leopoldo López. Maduro le aconsejó, y cualquiera, yo si fuera el papá de Leopoldo López o el hermano se lo aconsejaba, donde más seguro vas a estar por estos días es si te entregas a la fiscalía. Si te entregas, porque vamos a saber, o sea, vas con abogados, con familiares, con miembros de tu partido y te entregas. El gobierno es responsable de tu vida. Te tienen a ti ahí y son responsables de tu vida y son responsables de lo que te suceda. Si te da un dolor de muela, si se te hace una hemorragia en un cordal y te mueres de una hemorragia en un cordal, el gobierno es responsable. Pero tú te entregaste, tú estás ahí. Ahora, si te dan 2 tiros en la cabeza, en la calle, o 4 en la espalda, ¿quién va a ser el responsable? Lo cierto, lo interesante de esta información que aquí no ha salido, es que si bien la revela el presidente de Venezuela, la familia de Leopoldo López está en conversaciones porque ha llegado a la misma conclusión. O sea, el presidente de Venezuela tiene información privilegiada y ha investigado. Y sabe que hay sectores fascistas, porque esto sí es fascismo puro al estilo de Pinochet en Chile, que hay sectores
haciéndose pasar por la SEBIN para hacer que el asunto escale a mayor desde el punto de vista nacional e internacional, que están buscando asesinar a mansalva Leopoldo López donde quiera que lo encuentren. A mansalva, donde más tranquilo está Leopoldo López, y a esa conclusión llegó su propia familia. Lo más probable es que Leopoldo López, según él mismo anunció el fin de semana, se entregue antes de mañana, o a lo mejor se entregue esta noche, o a lo mejor su mamá va y le dice a la SEBIN, mire, está en tal lugar, papá, yo mismo lo llevo preso para allí, porque lo que no quiero es que me lo maten por la espalda, ni que me le den 2 tiros en la cabeza. Eso es lo que no quiero, eso es lo que piensa una madre, un padre, un abuelo, un tío, una hermana, un hijo, un cuñado, una novia, una mujer, en fin. Ahora, lo cierto es que la familia de Leopoldo López, eso no se lo han dicho, ¿verdad?, está colaborando con el gobierno, porque ellos ya también tienen la duda y la sospecha de que sectores ultrafascistas dentro de Venezuela, probablemente dirigidos por los sectores fascistas que están metidos dentro de Estados Unidos, y ahora les voy a dar algunos nombres, estén buscando asesinar ya a Leopoldo López antes que se entregue, para crear un gran conflicto nacional e internacional en Venezuela, para acabar con la integración latinoamericana, para generar el gran desorden. El presidente Maduro ha hecho estas acusaciones, ha puesto de relieve las comunicaciones con la familia de Leopoldo López, y ha rechazado, por supuesto, las incidentales en las cuales cónsules norteamericanos, días previos del comienzo de las manifestaciones la pasada semana, habían estado bajo la justificación de que estaban analizando la entrega de visas a jóvenes en universidades privadas, porque acuérdense, todos estos tumultos están ocurriendo en los barrios ricos de Caracas. Los que han ocurrido han sido en la zona rica. El resto de Venezuela y la parte obrera, proletaria de Caracas está totalmente en calma. Pues ha expulsado a 3 cónsules, los ha acusado de estar en medio de fomentar los sucesos, lo cual también sería un acto de injerencia. El gobierno de Estados Unidos, por supuesto que lo ha negado, pero el gobierno de Estados Unidos, cuando le ha convenido a la política exterior norteamericana, han negado la existencia de la luna. Han dicho, la luna no existe, eso es una ficción de los comunistas, que existe algo que se llama la luna y que viene detrás del sol. Cuando les conviene, lo niegan todo. Niegan que Posada Carriles sea un terrorista y lo protegen, niegan que han estado vinculados a planes de asesinato y magnicidios y miles de cosas, lo niegan, todavía lo niegan, tienen incluso los informes de la CIA desclasificados y salen y lo niegan, y no tienen ninguna vergüenza a la hora de asumir una posición de esta. Lo cierto es que la situación en Venezuela y las palabras de Kerry, que ahí sí estamos hablando del secretario de Estado, y las palabras de su embajador ante la OEA, de amenazar a un gobierno soberano, de que si no hace lo que te estoy ordenando tendrás graves consecuencias y que tendrás ramificaciones internacionales y que tienes que actuar así o así, eso no lo tolera ningún país soberano. Eso, los países que lo toleran son los gobiernos que acaban de caer o los gobiernos títeres que responden a este tipo de lenguaje. A América Latina, si acaso le quedan un par de gobiernos títeres, lo que se llama totalmente títeres. Yo soy responsable por lo que yo digo. El gobierno de Martinelli es un gobierno totalmente títere. Pero lejos de eso, en medio de las diferencias de América Latina, ni Juan Manuel Santos actúa como un títere, aunque tenga muchos puntos en común con el gobierno norteamericano, ni el propio Piñera, que ahora se está desmarcando, ahora que se sale, comienza a hablar como una lechuga abierta cuando no hablaba, cuando tenía que hablar. Tampoco puedo decir que es un gobierno de los gobiernos títeres que caracterizaron a la América Latina, ni ningún gobierno. Esto ha desaparecido. Usar este lenguaje inflamatorio en el marco diplomático es realmente provocar tensar la cuerda. Venezuela y América Latina ha cambiado mucho, pero mucho. Yo creo que yo me explico, porque además yo pienso incluso en los mejores intereses de Estados Unidos. ¿Cuándo se van a dar cuenta que este no es el lenguaje? Que esta no es la posición, que esto es realmente errado y realmente no han logrado avanzar con esto, sino cosechar fracaso. Tienen una cosecha más grande de fracaso que de automóviles, la General Motors. Por favor, eso está más que claro, más que demostrado. Que Uribe está metido en esto. No, Uribe es un fascista.
Y Uribe debería ser juzgado y pasar todo lo que le quede de vida en una cárcel de 4x4. Uribe ha estado vinculado al narcotráfico. Uribe ha estado vinculado a los falsos positivos, que era matar campesinos a mansalva para cobrar dinero del que daba Estados Unidos. Uribe ha estado vinculado estrechamente a los paramilitares. Uribe es realmente una persona sin decencia civil como para permitir y entregar el gobierno, no hacer injerencia en alguien que incluso fue parte de su gobierno. Uribe realmente es un indeseable payaso de la política latinoamericana. Tanto él como Aznar son los dos síntomas del fascismo. Miren, yo no tengo nada con las personas bajitas, pero estos dos enanos son dos enanos fascistas que realmente se aferran a eso, con el perdón de las personas bajitas, de las cuales tanto he sido amigo y a tantos quiero, y además celebro su sentido de la humanidad. Pero estos dos caballeros son dos fascistas al servicio de lo peor. Y detrás de estos caballeros, por ahí anda Uribe hablando del castrochavismo. O sea, como si Cuba realmente, como si desde La Habana realmente se dirigieran los procesos políticos de América Latina. Que Cuba como un factor ético, como factor moral, como factor de equilibrio, sea un fenómeno de equilibrio y hacia donde se mira. No quiere decir que Cuba mantiene una posición de injerencia, ni de imposición, ni de intromisión en los asuntos internos de nadie. A Cuba, me imagino que cuando le pregunten, si le preguntan, dice, pero si no, no dice. Y cuando dice, me imagino yo con mucho tacto y con mucha experiencia diplomática. Pues por ahí anda el caballerito Uribe haciéndole la competencia al caballerito Aznar, tratando de meter a Cuba en esto. Y por supuesto, tienen a los soldaditos de baño, a los cuidadores de baño en las oficinitas estas de Uribe y de Aznar, o sea, en la corporacioncita Aznar-Uribe, tienen los celadores de baño. Por ahí tienen a Diego Arre, tienen a Rafael Poleo y a Carlos Alberto Montaner, dando cuerda desde Miami. Dice Rafael Poleo le decía en la televisión de Miami el pasado viernes que esto es candela hasta que suelta el fondo, que realmente entregarse jamás, que morir en la calle, que morir primero o triunfar. ¿Será que Rafael Poleo sabe algo de los intentos que existen de asesinar a mansalva a Leopoldo López? Y lo que está haciendo es mandando este tipo de mensaje porque él es parte de lo que también está caminando. Y por ahí anda Carlos Alberto con las adivinaciones de Carlos Alberto, este hombre que le dan secretos debajo del agua, pescando cocodrilos en Australia, también anda en toda la conspiración. Miren, si fuera poco, allá va el investigado y bochornoso senador chairman del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, el caballero Menéndez, Robert Bob Menéndez, acusado de todo, en mi opinión, el mafioso senador de origen cubano Bob Menéndez, vinculado es un verdadero rastrero, pero no por los que manejan camiones, porque arrastra una cantidad de acusaciones, de investigaciones, de tráficos de influencia, de recibir dinero, de todo tipo. Y en cuanto proceso salvaje de desestabilización fascistoide en América Latina, aparecen las orejas peludas de Bob Menéndez. Pues por ahí está también amenazando desde el Senado al gobierno soberano de Venezuela, Bob Menéndez. Estos son algunas de las principales acciones o hechos que están sucediendo durante las últimas horas vinculadas a Venezuela. Ahora, si usted va a la prensa, ahora usted se encuentra al secretario, ahora no es secretario, creo que le bajaron el cargo. No sé qué cargo le habrán dado, pero este ayudante de Roger Noriega, que había estado vinculado en el golpe de Estado del 2002 junto a Otto Reich contra el presidente Chávez, ahora ven a Roger Noriega con unos sensacionalistas unos artículos sensacionalistas que se titulan El Chavismo Hoy, 17 de febrero
lunes 17 de febrero del 2014, el chavismo se tambalea bajo una tormenta perfecta. O sea, para él lo está diciendo, para él es perfecto que el proceso social venezolano se tambalee bajo esta tormenta que es perfecta. Oiga usted, ningún periodista pone un titular así. Pues allá suerte. Entonces hace toda una disgregación de análisis de más o menos lo que dice Carlos Alberto, lo que dice Roger Noriega, lo que dice Rafael Poleo, lo que le dijo Roger Noriega que dijera, o lo que le dijo Otto Reich que dijera. Comienza la andanada de artículos. Hoy revisé la sección Venezuela del Nuevo Herald y no hay un solo artículo o una sola información en el Nuevo Herald que realmente refleje el suceso de una forma seria y objetiva. Yo les tengo una mala noticia. Le tengo muy malas noticias al secretario Kerry, que tuvo el acto de injerencia. Le tengo mala noticia también al embajador de Estados Unidos en la OEA. Le tengo muy malas noticias al señor Rafael Poleo y a Carlos Alberto Montaner. Le tengo muchas malas noticias a Álvaro Uribe y a José María Aznar. Y es que ya el golpe de Estado está desconectado. Ya han sido vencidos, ya lo han neutralizado. Lo que va a pasar mañana va a ser nadita. Dentro de la Constitución, sin violencia, siempre van a poder protestar, siempre van a poder llevar a cabo eso. Actos de injerencia, actos de disturbio, actos de violencia, actos macabros, como tratar de asesinar a Leopoldo López para después inculpar al gobierno y llamar a una guerra civil y a un baño de sangre, también lo van a... Eso tampoco va a suceder. Incluso me atrevo a hacer la apuesta. Leopoldo López va a entender lo que ya entendió su mamá, su papá y su familia, que lo quieren más que nadie. Nadie quiere a Leopoldo López más que quien lo parió y que quien lo trajo al mundo y quien lo crió. Y que es una familia de ricos. Muy bien, Leopoldo López se va a entregar por sus pies, porque él sabe que esa es la seguridad de su vida, porque ya su familia sabe que hay un intento de los ultrafascistas de asesinarlo para salirse con la suya, porque al final él no es la gran pieza ni la gran ficha de cambio para instaurar en Venezuela el derrocamiento del proceso bolivariano y llevarlo a la gobernatura, a la presidencia, a la jefatura. No, él es una pieza y le van a meter 40 balazos para formar eso. Y nadie que se quiera un poquito se va a regalar. No. Yo prefiero entregarme al Estado. Si a mí el FBI un día quiere hablar conmigo, inmediatamente voy y me presento de qué quieren hablar. Y si tienen una acusación que hacerme, y yo creo que además que hay algún peligro que me ocurra algo por otras partes, no. Yo me pongo en manos del gobierno y ellos son los responsables de mi vida. Prefiero estar guardado en una celda que a que me estén cazando la cabeza en la calle. Que lo que está pasando en Venezuela es que le están cazando la cabeza en la calle a Leopoldo López, y no es el gobierno venezolano, y no es el SEBIN. Probablemente el SEBIN esté buscando desarticular e impedir eso. Y estoy seguro que la familia de Leopoldo López, que ya se comunicó con el gobierno del presidente Maduro, van a convencerlo y decirle: aguántate, que a ti no te van a coger de chivo expiatorio para que después otros se encaramen en otro caballo y esto cueste un baño de sangre. Vas y te entregas. Y si tenemos que ir a juicio, vamos a juicio. Y si aquí hay que poner abogados, se ponen abogados. Pero lo que está pasando es que aquí hay otros que tú crees que son tuyos, que lo que te quieren es matar para después crear una situación como esta. Fíjense que esto, hace unos días atrás, cuando comienza la campaña contra Capriles, porque miren, cuando usted analiza la talla de estos muchachos, de Leopoldo López o de Capriles y demás, prácticamente son muchachos, independientes como piensen. Usted se da cuenta que ninguno tiene ni la fibra ni la madera para dirigir un Estado, un país y un ejército como el que existe en Venezuela. No la tienen. Son niños bitongos criados en universidades americanas, los mandaban para aquí a los 18 años, después los mandaban a Inglaterra. Son niños bitongos acostumbrados a una vida muy, muy sabrosa, que buscan liderazgo, propaganda, quieren ser bien, muy bien, fueron alcaldes o gobernadores, pero no tienen esa fibra. Esa fibra la van a buscar en los gallos duros. Y los gallos duros lo que quieren es que, como son muchachos más jóvenes, a través de ellos se cree el gran desparpajo y se cree una guerra civil. Y la familia, que sí tiene experiencia y han conocido cómo ha sido la historia en Venezuela, dice: espérate, que a mi hijo no me lo van a coger para eso. Si ustedes recordarán, en las anterior a esta revuelta, se crea en el propio Miami se crea una campaña contra Capriles. Que si Capriles esto, que si Capriles, ya Capriles no le sirve. Capriles se daba cuenta que lo estaban utilizando también, independiente de que Capriles ni es chavista, ni es bolivariano, ni mucho menos, y estaba loco por ser presidente. No ganó, lo siento, no ganó. Y Capriles se aleja de esa posición.
Al alejarse Capriles de esa posición, que comienzan a echarle aquí leña al fuego contra Capriles, Leopoldo López y María Corina, no sé bien de la pata que coge a María Corina, inmediatamente buscan este protagonismo. Lo que pasa es que detrás de eso hay caras que no se ven. Nunca olviden que habían gente contratando gente en Colombia para asesinar, entre ellos el hermano de María Conchita Alonso, que es un cubano que tenía una finca allí, que tuvo que salir huyendo porque lo cogieron con mercenarios paramilitares para asesinar a Chávez. Han cometido actos de vandalismo, han asesinado también a personas de uno u otro grupo porque lo que les interesa es eso. Las malas noticias es que eso esta semana se termina. Incluso yo creo que antes del jueves esto se terminó, incluyendo con la tranquilidad de que Leopoldo López no sea asesinado en las calles, y que se entregue o que la propia madre y el papá lo entreguen, porque están conversando los padres de Leopoldo López con el gobierno. Repito, eso no se lo han dicho, lo están oyendo aquí en La Tarde Se Mueve, y que esto se neutralice, porque realmente aquí lo que hay detrás es eso. Cuando yo vi descaradamente un estudio de la televisión de Miami a Rafael Poleo dando cuerda para que Leopoldo López no se entregue, no enfrente la justicia, y que de entregarse nunca, que era mejor morir en la calle, yo dije, qué cosa tan terrible, porque Rafael Poleo tiene 2 hijas, pero las 2 las tiene en Miami. Yo quisiera saber si él tuviera una hija de él en Miami, en Venezuela, y que tuviera una amenaza sobre esa, si él aconsejaría eso. Yo estoy seguro que la familia de Leopoldo López quiere muchísimo a su hijo y se ha dado cuenta de esto, porque ellos fueron los que se pusieron en contacto con el gobierno, ellos se pusieron en contacto con el SEBIN, que estaba sucediendo eso. Inmediatamente se dieron cuenta que el SEBIN no estaba totalmente acuartelado, así que son fascistas que están tratando de asesinar a Leopoldo López en las calles de Caracas o donde lo encuentren para culpar al gobierno y crear un movimiento de guerra civil. Ahora, lo otro, de no arrestar o de no enjuiciar, eso es una injerencia, eso es una provocación en materia de política exterior. Eso es como alguien repito, le digo a Obama, si tú no acabas de hablar con los republicanos, te va a costar y te vamos a aislar internacionalmente. Obama inmediatamente le dice, ¿y ustedes quién diablos son para venir a decirme a mí con quién me siento o no me siento? Es un problema interno de los Estados Unidos. No un asunto en que nadie tiene que meter la nariz ni dar opinión. Así van las cosas. Primera pausa comercial. Saludamos un nuevo ingeniero en el programa, a David, y regresamos después de cumplir los primeros comerciales. Cubamax, su agencia que le da más. Ahora con 12 años de experiencia en viajes y envíos a Cuba. Confía en Cubamax. Con pasajes aéreos a toda Cuba y los precios más competitivos del mercado. Si encuentra algo mejor, se lo mejoramos. Confíe en Cubamax. Con 6 localidades en Hialeah, Southwest de Miami, West Palm Beach y Orlando. Confíe en Cubamax, porque Cubamax le da más. Para mayor información puede llamar al 305-512-0303. 305-512-0303, Cubamax. Confía en Cubamax. Y ahora una nueva oficina en La Pequeña Habana, en el 1149 Southwest y la 27 Avenida. Nuestra nueva oficina en La Pequeña Habana. Marazul Charters desde 1979, su agencia de viajes a Cuba. Son más de 30 años sin fallarle a nuestros clientes. Volamos con aviones jet de 150 asientos a La Habana los jueves, viernes, sábados y domingos, y a Camagüey los miércoles y sábados con los precios más bajos del mercado a ambas ciudades. No malgaste su dinero, infórmese, compare precios y reciba el trato profesional y amable que usted merece. Pida a su agencia volar con Mar Azul o llame a nuestras oficinas en Hialeah, Westchester o Pequeña Habana, donde también le ofertamos viajes a Cienfuegos, Holguín y Santiago de Cuba. 305-559-3616. Diga no a los improvisados. Consulte a los profesionales. Mar Azul, 305-559-3616. Desde un principio, su agencia de viajes a Cuba. Los que nunca le han fallado. Marazul Charters, Florida Seller of Travel License. Registración ST 17127.
Todos los servicios a Cuba en Caribe Express. Pasajes, renta de autos y hoteles, trámites de pasaportes, envíos de dinero y paquetes. Caribe Express es la agencia donde usted obtiene los mejores precios. ¿Por qué pagar más? Prórroga de pasaporte, cartas de invitación, envíos de dinero a viajeros, envíos de paquetes. Visite una de las oficinas de Caribe Express en Miami, West Miami, Kendall o Hialeah, o llame gratis al 1-800-588-6447 y pregunte por la oficina más cerca de usted. 1-800-588-6447. Repito, 1-800-588-6447. Caribe Express, siempre hay una cerca de usted. Estamos de regreso, en la tarde se mueve, y quería además, para terminar, para cerrar el tema de hoy de Venezuela, en el día de hoy, quería dejar claro que primero el presidente Maduro cuenta con una inmensa mayoría. Cuenta además con las fuerzas de orden público y cuenta con la mayoría incluso de los distintos cargos electos del país. Si realmente se produce una insistencia en apoyar estos grupos violentos, si se produce, las protestas pueden seguir desde el punto de vista pacífico. Los estudiantes quieren protestar por una cosa o por otra determinada, tienen el derecho, la Constitución los ampara, pueden hacerlo. Ahora, si detrás de esto, de lo que son los movimientos de estudiantes normales en cualquier lugar, se utiliza ese movimiento, que siempre el tema de los estudiantes es muy sagrado en el mundo, para esconder detrás las intenciones fascistas y golpistas, ya el presidente Maduro y el alto mando del gobierno venezolano ha comunicado que pasaría a fíjense que Chávez triunfa en el 99, estamos en el 14, han pasado 15 años. Cada vez lo que han hecho, que han tratado de dar golpes de Estado, de desestabilizar, de parar PDVSA, de actos sabotajes, han ido poco a poco radicalizando el proceso. Si siguen empujando, van a radicalizar el proceso. Ya Maduro lo dijo. Siguen diciendo, para nada son contextos diferentes, Venezuela, Cuba y demás. Cuba y Fidel pusieron mar por medio con sus enemigos inmediatamente y también empujaron a la radicalización del proceso en los primeros años. Si siguen empujando a la desestabilización, al fascismo, a la violencia, escondido detrás de un movimiento legítimo que pueden ser las protestas legítimas de los estudiantes, los sectores oscuros y cobardes, lo que van a empujar es una radicalización y después no sé qué, porque Estados Unidos no va a invadir a Venezuela. Y si lo intenta, eso tendría un costo militar y de sangre y de extraordinario. Ni Colombia ni ningún país de América Latina. Y se crearía una coalición de cooperación y se crearía ya entonces una radicalización, y una radicalización no es lo que está buscando ni el gobierno ni los propios que quieren que ese gobierno no continúe, es lo que les conviene, pero una radicalización, para decírselo con pocas palabras, es aquí manda el PSV, partido único, y esto es ahora por la rayita, y empiezan los tribunales, y por la rayita, y los que no les guste para Miami, mándenselo para allá a Carollo. Digo a Carollo porque es simpático que ahora Carollo hace hasta invitaciones a futuros candidatos presidenciales en América Latina y no Luigi Boria, el alcalde de origen venezolano. Parece que Luigi Boria ya quedó ahí como, no sé, si es una especie de portero del ayuntamiento del Doral, pero ya Carollo es como un jefe de relaciones exteriores del Doral. Pues bueno, los que no quieran para Miami, y entonces hablen aquí con los congresistas a ver si le crean una ley de ajuste venezolano, y entonces vienen los problemas más grandes, cosas que no existen en Venezuela. Ahora se están escondiendo fuerzas fascistas detrás de lo que pueden ser protestas legítimas de un movimiento estudiantil. Y ningún gobierno va a permitir eso, y ya Maduro lo advirtió, ante un hecho como ese de radicalización. Miren, no tengo todo el tiempo para leerlo, porque es extenso, tiene casi cinco cuartillas, pero me parece muy sereno, muy pristino, muy claro, con buena información, con buen análisis, un editorial que está con el tema de Venezuela, que se titula Venezuela, : involucramiento indeseable. Editorial que aparece en la revista progresosemanal.us. Les recomiendo, si tuviese el tiempo, le daba lectura, pero tiene casi 5 cuartillas, hace una valoración
e incluso de figuras en el pasado vinculadas a actos de desestabilización, presidentes como Vicente Fox, Felipe Calderón, gente que estuvo metida en actos de subversión. Hace un análisis de lo que pasó con Fernando Lugo, y les recomiendo este editorial que aparece en progresosemanal.us. Quiero ahora tocar un tema al cual he venido dando seguimiento y les voy a dar algunos datos y algunos números, y después ustedes se encargarán de encontrar más, porque yo les voy a dar la fuente para que busquen más, pero sobre todo a esos medios de comunicación que tienen tantos recursos, me imagino canales de televisión, periódicos, emisoras de radio, me imagino que tienen que tener un bochorno tremendo con que un periodista solito, un gran periodista, un buen periodista, un Big League, pero un solo hombre, con una computadora y un teléfono en la mano, cada vez les está sacando más. Acaban de salir la escala de salarios de Radio Martí. Una emisora, más allá del tema, todo el mundo sabe cómo yo pienso de Radio y Televisión Martí, más allá del tema ideológico, filosófico, de la injerencia en Cuba, de la violación de ley por irrumpir las ondas radioeléctricas. Más allá de eso están los elementos de su poca efectividad, de su no alcance, de su no entrada y de su mediocre programación propagandística contra Cuba y su fracaso. Pues el sitio Alón de Malecón, no, aunque no entiendan bien inglés, qué bueno es que vayan a Alón de Malecón, que es el sitio que edita Tracy Eaton. Aquí hay un blog que se hace eco de las investigaciones que hace Tracy Eaton, que son récord público, porque lo que hace Tracy Eaton es trabajar con récord público. Y cuando cree que hay un tema que tiene el gobierno que dar los datos, pues insiste, le cae arriba, y hasta que no le dan los datos que él como periodista tiene derecho a tener, no lo suelta. ¿Por qué? Porque es el dinero del contribuyente. Y ese blog en español que toma casi siempre y pone además los enlaces de lo más importante que saca Tracy Eaton es el blog de Emilio y Chicagua Blog. Han publicado las listas de salario de Radio Martí, lo que ganan los periodistas, los gerentes, los managers, los administradores, los ingenieros técnicos. Yo pensé que yo tenía delante la lista de NBC, o de MSNBC, o de ABC, o de Fox News, o de CNN en inglés, porque realmente, para no tener ningún impacto hacia dónde va dirigida esa programación, por eso yo repito que en los últimos meses hemos estado viendo cómo profesionales de Radio y Televisión Martí, incluso los materiales que ellos mandan a hacer a Cuba, terminan en los canales locales de Miami. Y sus presentadores, como Karen Caballero y otros, terminan desde hace rato, Karen Caballero, Alvarito Alba, otro más, aparecen haciendo lo que se supone que harían en Radio y TV Martí, haciéndolo en canales locales. Es que ya ellos saben que ni se oyen ni se ven. Y van a esos canales con la esperanza de que se oigan o se vean un poquito hacia el público cubano, o sobre todo para hacer propaganda allá dentro de la comunidad cubana en Miami, lo cual es violatorio de las leyes federales que regulan este tipo de actividad. Bueno, todos estos reporteros están a partir, $115,000, $112,000, el presidente, el director $170,000. Esto beneficio, porque además ahí hay beneficio federal de jubilación, de seguros médicos excelentes, de vacaciones, de derecho a no sé cuánto. Bueno, lo que ganan los reporteros, qué sé yo, 112,000 no sé cuánto, 112,000, 119,000, me imagino que aquí hay gente que ya ni trabaja ahí y tienen salario 145,000, o sea, hay una empleada mínima, una secretaria mínima, lo menos que se gana, está casi pegado a los $60,000. Y de ahí todos los sueldos. Imaginen ustedes una tremenda nómina que aparece en el sitio Alón de Malecón. Todo eso suman millones y millones tirados al agua, porque no tiene ningún efecto el trabajo que ellos hacen. Usted ve que Álvaro Alba termina siendo analista de la mesa redonda de Pérez Roura, que ya se duerme, no solo se duerme, se duerme, hay que llevarlo al baño en cada comercial, y arriba de eso, no tiene ningún sentido hacer allí que un miembro de Radio y Televisión Martí. Usted ve a Karen Caballero con Juan Manuel Cao, que hace Karen Caballero, se supone que es la anchor principal de esta emisora de televisión,
y usted ve al otro y al otro, ahora recibiendo salarios en esos lugares, los cuales todos empiezan por arriba de $112,000, por arriba de $112,000. Realmente esto es dinero del contribuyente, esto es realmente escandaloso, esto es dinero del contribuyente, no tiene ningún sentido práctico, pero además esto es realmente una fábrica de hacer botellas. Y Tracy Eaton hace una profunda y serena investigación. Emilio Ichikawa adelanta algo, los salarios de Radio Martí, que están desde los 170,000 hasta los casi, diría yo, de los casi 60,000 hasta los 170,000 por persona. Realmente esto aquí no se lo publican, no se lo dicen ustedes. Pero además después cuando usted ve que esta gente no tiene ningún impacto en lo que se supone hacia donde va destinado su trabajo, lo único que hacen es cogerle una grabación a Berta Soler, pero además después no pueden ni hacer nada con ella, después lo que hacen es mandársela a Ninosca para que ella lo pase y se oiga aquí a Berta Soler, porque en Cuba nadie oye a Berta Soler, ni a Giovanni, ni a nadie. A propósito de Giovanni, de Rodile, tenían firmado un pacto en la vieja Praga entre Venezuela y Cuba, entre los opositores cubanos y venezolanos, que iban a colaborar, no sé qué. Estoy esperando que Giovanni pida visa. Yo creo que Venezuela se la daría a sumarse al movimiento y a las luchas callejeras que ella tanto aspira para Cuba, porque estaba diciendo que en Cuba cuando iban a venir, lo estaba escribiendo. Me separé del tema de Radio y TV Martí. Busquen en Alón de Malecón. Si van al blog de Ichikawa, en la parte en español los lleva directo para que vean la nómina de Radio y TV Martí y la cantidad de dinero del bolsillo suyo y mío que nosotros le pagamos a esa gente para que no hagan nada, además de que lo que intentan hacer es bastante injerencista. Bueno, les decía que Giovanni estaba publicando, retuiteando que en Cuba cuándo pasaría. No, ella que tiene pasaporte de entra y sale cada vez que le da la gana. Rápido para Venezuela, Giovanni, rápido Rodile para Venezuela para que vea cómo es la candela de verdad. Eso es lo que tendría que hacer y no estar retuiteando y diciendo bobería. Es verdad lo que dicen los presos viejos que viven en Miami. Esta gente son unos tumbadores y esta gente lo que están es viviendo al descaro del dinero que el gobierno está entregando. No, ya aquí los viejos, los de verdad, excepto los que se creen que son históricos y simbólicos y van a hacer algo, pero ellos en su fuero interno saben que lo que están diciendo es bobería, que creen que va a pasar algo en Cuba y que van a llegar a algo. Ya los viejos que no tienen ninguna aspiración y que se metieron en la época y la candela dura, lo mismo en el Escambray que donde sea, y se metieron la candela dura en los años duros de la cárcel. Esos ninguno cree en ese discurso. Hay que oír nada más los sábados a Tito Rodríguez Olman, algo así, en Radio Mambí de 9 a 10 de la noche. Hay sábados que sí, sábados que no está. Pero estuvo este sábado y va a estar el sábado que viene. Yo lo oigo, yo soy oyente de él. Y ese hombre es extrema derecha, anticastrista a matarse, anticomunista a matarse. Ese hombre los desnuda mejor que yo, desnuda a toda esta gente, pero los desnuda incluso desde su experiencia, lo cual me parece muy interesante. Muy, muy interesante. Vamos a hacer la última pausa comercial que tenemos pendiente y regresamos a otros temas de conclusión esta tarde, en La Tarde se Mueve. Bacuba, con más de 40 años en el mercado. Bacuba, dinero de su viaje al 15%, entrega rápida y segura. Bacuba, consiga los pasajes con el mejor precio del mercado. Bacuba, haga su reserva de hotel y carros. Bacuba, tramita sus papeles y visas para viajar a Cuba. Bacuba, teléfono 305-649-3491. Bacuba, 305-649-3491. Golf Trinity, la línea que vuela a Cuba los 7 días de la semana. Golf Trinity vuela los lunes, jueves y domingo a la 1:30 de la tarde. Los martes, miércoles y viernes a las 12:30 del mediodía, regresando desde La Habana al caer de la tarde. Pídale a su agencia favorita volar con Golf Trinity, la agencia que nunca lo deja en tierra y donde el pasajero es siempre lo primero. Golf Trinity, 305-428-2828, 305-428-2828, Golf Trinity.
Wilson International. En toda la industria de viajes a Cuba, usted no encontrará otra empresa tan dedicada como Wilson a darle un servicio cortés, eficiente y muy personal. ¿Y sabe por qué afirmamos esto con tanta certeza? Porque usted, nuestro cliente, es el centro de nuestra operación. Y para garantizarle ese servicio, el presidente de Wilson y los ejecutivos de nuestra empresa están junto a usted en el aeropuerto el día de vuelo. Por aquello de que el ojo del amo, allí estamos para garantizarle que todo salga como usted espera. Wilson International, el servicio más personalizado de toda la industria de viajes a Cuba. Para información llame al 305-662-6842. Wilson International vuela a La Habana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y los viernes a Santiago de Cuba. Si vuelves... Sí, vuelve con Sael, su mejor opción cuando viaja a Cuba. Regálese la maravillosa experiencia de volver. En Sael encontrará el profesionalismo y la amabilidad que usted merece. Ahora en su nueva localización, 4475 Southwest 8 Calle, en el corazón de Miami. Visite a su agencia favorita y pídale viajar con Sael o llámenos al 643-2200. Volamos a La Habana martes, jueves, viernes, sábados y domingos, y a Holguín jueves y sábados. Definitivamente, Sael, su mejor opción. 643-2200. Sí, vuelve. Vuelve para que la vida pueda florecer. Estamos de regreso en La Tarde Se Mueve. Miren, para los que se empeñan en denigrar el sistema educacional cubano todos los días de forma profesional aquí en Miami, tal vez parece que cobrarán por eso. La UNESCO ha vuelto a reconocer que la educación cubana es un ejemplo para el mundo. Palabras de la UNESCO, del Organismo de las Naciones Unidas para la Educación y la Infancia. Lo han reportado en su informe, el valor de la educación cubana durante un congreso internacional que se ha celebrado donde se evalúan estas cosas. Indicó este informe que Cuba tiene el índice de desarrollo de la educación para todo a un rango muy elevado. Si se compara incluso con los países más desarrollados, el índice considera la calidad, la primera infancia, la primaria, los jóvenes, la alfabetización de los adultos y la paridad entre los sexos. O sea, hay calidad en la educación infantil, en la educación primaria, en la educación juvenil, en el porciento de alfabetización que tienen los adultos, la población en general, y en la paridad, en la igualdad entre ambos sexos con respecto a el nivel de educación. Cuba ocupa, según la UNESCO, en este informe que salió el pasado día 15, el sábado, Cuba ocupa el primer lugar de todos los países latinoamericanos, incluyendo a México y a Venezuela, en los índices globales de los objetivos educativos que tiene la UNESCO y se califica como educación para todos. Y esto comenzó desde el año 2000. Este es un informe de la UNESCO, no de la Seguridad del Estado, ni de la Mesa Redonda, ni del periódico Granma. Este es un informe de la UNESCO. Dice que Cuba tiene también el primer lugar entre los países con ingresos bajos, o sea, Cuba no tiene altos ingresos, pero que es de los que más dinero de su presupuesto invierte en garantizar la educación. O sea, de los países de bajo ingresos, el que más dinero pone, el que más gasta para garantizar la educación, está Cuba. Destacó programas educativos particulares que tiene Cuba, como Educa tu Hijo y Yo Si Puedo, que se han estado implementando, imitándose en otros países de América Latina y el Caribe, para combatir el analfabetismo y proveer educación para todos. O sea, este es un contundente informe de la UNESCO que, por supuesto, el Herald se hace el que no lo leyó, pero a ellos también le llegó, porque si me llega a mí, le llega al Herald y a los canalitos de televisión y a los noticieros que se le pasan la vida difamando
el sistema educativo cubano, que montan todo a un andamiaje. Bueno, discútanle a la UNESCO, rebátanle estos datos a un organismo de las Naciones Unidas cuya especialidad es monitorear estas cosas. Y que en otras cosas es crítico con otros países cuando tiene que ver con esto. Y lo sería con Cuba si no hubiese este resultado. No tiene por qué mentir, no gana nada con mentir la UNESCO. ¿Qué gana la UNESCO, un organismo de la ONU, compararse a decir mentiras? No, es que esta no le sirve, porque la que le sirve es la de la difamación y la mentira, pero la historia lo va aplastando. Incluso eso usted lo puede ver en el resultado de los emigrados con los cuales usted se encuentra hoy en día, que aún se prestan para estas difamaciones. Todos esos periodistas y esos que han llegado aquí, que los ensalzan y que inmediatamente ocupan lugares y posiciones en esos medios de comunicación, llámense periódicos, canales de televisión o demás, fueron formados por esos programas educativos y alcanzan esas plazas, y no es porque se las regalan aquí, sino porque vienen muy bien preparados. Están muy bien preparados. ¿Y dónde fueron bien preparados? En Cuba. ¿Y en qué lugares en Cuba? En las instituciones públicas educacionales. ¿Por qué? Porque el Estado invirtió ese dinero en ellos. Ellos muy oportunistamente vienen aquí, no tienen un rasgo de dignidad. Y vienen entonces aquí y ellos mismos se prestan a estas críticas de la educación, que si los adoctrinaron. Aquí nadie adoctrina a nadie. Aquí cada cual piensa con su cabeza. Hay gente que tiene dignidad y gente que no tiene ninguna dignidad. O gente que vende la dignidad en 4 pesetas, como el Canal 41 en su inmensa mayoría. Son formados en Cuba, educados en Cuba, entrenados en Cuba y han conseguido esos trabajos en Miami, donde hay muchos graduados de la Florida International University o de la Universidad de Miami o del propio Miami-Dade College, y los trabajos los consiguen los recién llegados. ¿Por qué los consiguen? Porque están mejor preparados. ¿Mejor preparados por quién? Por el sistema educacional de la Revolución Cubana, aunque ellos ahora se empeñen en denigrarlo. Esa es la pura, cruda y dura verdad. Y esto lo está certificando la UNESCO, una noticia que solamente la va a escuchar en La Tarde se Mueve, porque es un programa alternativo. Esas son las reglas del juego. Y esa es la verdad. Yo tendría otros temas que destacar con ustedes, pero el tiempo no da para más. Y lo haremos mañana con el conductor Eddie Levy. Mañana acompáñenos en La Tarde se Mueve. Gracias por su audiencia hoy, junto a Eddie Levy, a las 5 en punto de la tarde. Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Hasta mañana. Este programa es auspiciado por Marazul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa fue presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria.